Buenas noches, mi nombre es Lizeth Dayana Lizarazo Vargas, pertenezco al programa de Administración Financiera y hoy vamos a sustentar con mi compañero Wilson Darío Ochoa Jaimes la monografía que tiene como título Efectos de la implementación de la sesión 13 NIF PYME. Vamos a empezar explicando los objetivos. El objetivo general es instaurar mediante análisis teórico la normatividad internacional en lo referente a la información financiera, la sección 13, para conocer los elementos y alcance al momento de implementar las normas en las pymes. Tenemos tres objetivos específicos. Entre ellos está investigar las normas internacionales de información financiera NIF sobre la sección 13 para el manejo de inventarios en pymes. Segundo, reconocer los elementos claves que deben contener los sistemas de información financiero en la adopción de los fundamentos teóricos en lo referente al rubro de los inventarios acorde a la legislación vigente. Y tercero, establecer las pautas que deben concentrar la guía al implementar la sesión 13 y las implicaciones que surgen de esta. El planteamiento del problema. Hoy en día la creciente demanda en el desarrollo de sectores económicos surge spin-off, las cuales deben constituirse legalmente. Muchas de estas nacen de capital de familia o de amigos, los cuales constituyen legalmente, pero no empiezan a implementar su sistema de información contable y financiero conforme a la sesión de la NIF, lo que hace que la información que se revele en estos estados financieros sea poco confiable. Esto a manera general en todas las cuentas, pero pues para nuestro caso de estudio se toma la problemática en los inventarios, los cuales son claves en la administración financiera, ya que de esto se desprenden fuentes para poder financiar, operativizar o invertir, siendo claves en el desarrollo de las pymes y que hoy en día se demuestra que muchas de estas pequeñas empresas tienen falencias y por eso no se consolidan, lo que ha encaminado a investigar dichas áreas y las posibles incidencias o efectos que tienen en su implementación para solucionar la problemática. Surgió la pregunta como, ¿cómo el estudio de la sección 13 de la NIF expondrá los fundamentales para determinar los elementos que deben contener las empresas frente a los inventarios y sus efectos en la implementación? Se hizo un diseño de la investigación. Esta propuesta pues, de trabajo de investigación se llevará a cabo un análisis pues, detallado de las secciones 10 y 13 de las normas internacionales, centrándose en sus fundamentos y conceptos. El estudio se realizará en tres fases, donde se abordarán objetivos específicos a través de un enfoque descriptivo cualitativo basado en el método científico, el cual se basa en la metodología de investigación, será cualitativa. Y el estudio se centrará en la normatividad de las políticas contables para los inventarios en el sector de las pymes. Se buscará comprender los elementos y alcance de la sección 3 de la NIF a través de un análisis que permita pues identificar su alcance, conceptos y fundamentos relevantes para las pymes. Estas tres fases, en la primera fase se analizarán las normas internacionales de información financiera. En la segunda fase se identificarán pues, los elementos claves que deben incluir los sistemas de información financiero y en la tercera fase se establecerán las pautas específicas que deben seguir en la guía para la sección 10 y 13. Pues en resumen, esta propuesta de trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar una guía sólida y fundamentada para el manejo de los inventarios. El desarrollo del trabajo de grado. La primera está como la investigación de las normas internacionales que cuenta pues con actividades, recursos y resultados. Actividades como el estudio que se centrará pues en la realización de una exploración exhaustiva de la sección 13 de las normas internacionales, los recursos, empresas, conexión a internet, computador, Google, los resultados que mediante una revisión minuciosa se identificaron pues las normas internacionales de información financiera aplicables en el grupo 2 y 3. Bueno, estos son como lo de la medición, lo de los costos. En la segunda tabla tenemos pues como el reconocimiento de los elementos claves. También dice lo de las actividades que se realizaron, que fueron que a través de una observación detallada de las secciones correspondientes se lograron pues identificar elementos claves que deben ser considerados en el sistema de información. Los recursos, las conexiones de internet, de computador, bueno, pues como lo podemos observar ahí, los resultados que se logró identificar los elementos esenciales que deben ser incorporados. En la opción de los fundamentos teóricos en el sistema de información financiera para el manejo es importante considerar los siguientes elementos, que es el registro y control de las transacciones, el cumplimiento de normas y regulación contable y la integración con otros sistemas transaccionales.
Por consiguiente, pues el manejo de los inventarios es un aspecto crítico para las organizaciones, ya que implica el control y registro adecuado de los activos tangibles de la empresa. Estos elementos dan las pautas para el adecuado manejo de los inventarios a través del sistema de información financiero eficientes. Acá vemos como los elementos clave de adopción al sistema, que o la valoración adecuada de los inventarios, el registro y control de transacciones inventarios, revelación de información relevante de los estados financieros, integración de los sistemas de información financiera con otros sistemas transaccionales. Acá en el sistema, pues vimos como todas las partes son las características cualitativas que deben contener los sistemas de información al momento de presentarse en los estados financieros, que es la esencia sobre la forma, la comparabilidad, la comprensibilidad, la integridad, fiabilidad, equilibrio entre costo y beneficio, materialidad, oportunidad, prudencia y relevancia. Conforme pues a los elementos de la sección 3 de la NIF se pueden desplegar políticas contables y que es necesario ocupar en los siguientes aspectos, los cuales están orientados a la organización que se deben tener las políticas contables para proporcionar. Por ende, la administración contable en el seguimiento del sistema, la cual debe seguir la siguiente estructura: el título, la historia del documento, el control de versión, tabla, contenido, objetivo de la política, alcance, responsabilidades, normas aplicables, definiciones, principios y reconocimiento, principios sobre medición, deterioro y relevancias. Acá en la 8 vemos como los requerimientos para la construcción de las políticas del sistema de información financiera para la administración de los inventarios. En esta vemos la relación de los fundamentos de la política contable al momento de implementar el desarrollo de las pautas, que es todo lo activos fijos, activos intangibles, materia prima, productos de proceso, productos terminados, entre otros, como se pueden observar en la diapositiva. Buenas noches. En la tabla 3, establecimiento de las pautas que deben concentrar la guía al implementar la sección 13 y las implicaciones que surgen de esta. Tenemos una actividad la cual se instaura las pautas que se deben concentrar la guía sobre la sección 13 de las NIF para pymes en el manejo de los inventarios como sistemas de información, las implicaciones que derivan. En recursos, para el grupo de empresas 2 y grupo 3 se tienen recursos de conexión a Internet, computador, Word, PowerPoint, Excel, Google, web sector contable, organismos y blogs, wikis alusivas a las NIF y políticas contables, documentación referenciada en las citas bibliográficas y navegador web. En los resultados se estableció pautas que deben concentrar la guía sobre la sección 13, políticas para las pymes y el manejo de los inventarios para instaurar los sistemas de información. En la tercera fase se abordará la implementación de las pautas de la sección 10 de la NIF para pymes, que refiere a la política contable, estimaciones y errores, así como la incorporación de la sección 13 sobre el manejo de inventarios. En el modelo de guía propuesto deben incluir las siguientes políticas contables para la gestión de inventarios: manejo de moneda local y divisas en la adquisición de inventarios, elección del sistema de control de costos para los inventarios, método de cálculo de ingresos financieros en las ventas y baja de inventarios a plazos, método de cálculo y medición de los costos de inventarios, métodos de registro contable manuales contables, periodicidad en ajustes según la vida útil de los inventarios de propiedad, planta y equipo. Método de valorización de inventarios. Política de revelación de coberturas en la reposición de inventarios de propiedad, planta y equipo, instrumentos financieros. Método de manejo y medición de cuentas con tasa de cambio en la adquisición de inventarios en el extranjero, políticas para asumir descuentos financieros en pagos de inventarios. Políticas de medición, registro, revelación, deterioros e inventarios, inversiones, cuentas por pagar, propiedad, planta y equipo y otros pasivos. Manejo de provisiones y garantías en los inventarios. Política para el cálculo de estados financieros consolidados. Política de presentación en estados financieros en las fechas diferentes. Política de presentación de estados financieros especiales.
manejo de ventas, descuentos, garantías y cálculo de intereses en ventas a largo plazo al dar de baja los inventarios, políticas relacionadas con tasas de cambio y moneda patrón en adquisición y venta de inventarios, valorización de inventarios, políticas sobre obligaciones financieras, cuentas por pagar, al adquirir inventarios, nivel de riesgo cubierto por las coberturas, materialidad en las decisiones de medición contable, capacidad del gerente para realizar negociaciones de adquisición de inventarios sin permiso de la junta directiva, cumplimiento de planes, programas, proyectos y presupuestos financieros de la organización en relación con los inventarios. Estas políticas contables deben ser adaptadas a las necesidades y características específicas de cada empresa, garantizando el cumplimiento de las normas y principios. Tenemos unas implicaciones positivas a tener en cuenta en las políticas o pautas claras de la gestión de inventarios a nivel financiero y administrativo. Son las siguientes: mejorar la precisión y confiabilidad de los registros contables relacionados con los inventarios, mayor transparencia en la presentación de los estados financieros, optimización de los procesos de compra, almacenamiento y venta de inventarios, reducción de errores en registro y control de los inventarios, mayor eficiencia en la gestión de existencias, evitando sobreinventarios o faltantes, mejor control y seguimiento de las fechas de vencimiento y obsolescencia de los inventarios, facilita la toma de decisiones sobre la reposición, venta o desecho de los inventarios, permite evaluar la rentabilidad de los inventarios y su contribución a los resultados financieros de la empresa, facilita la identificación de los costos asociados a los inventarios como costos de almacenamiento, seguros y depreciación, favorece la implementación de los riesgos relacionados con los inventarios y su adecuada cobertura. Promueve una gestión adecuada de flujo de caja al evitar la acumulación excesiva de inventarios. Contribuye a cumplir con las obligaciones legales y fiscales relacionadas con los inventarios. Facilita el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad y adopción en las mejores prácticas contables. Mejora la capacidad de negociación